¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 8, integrado por la licenciada Gloria Nayeli Martínez Mendoza, el licenciado José Rubén Luna Martínez, su servidor Amado Andrés Lozano Bautista, y en el contexto de los trabajos del módulo 20 relativo a violencia política contra las mujeres y su erradicación, nos dimos a la tarea de comentar la sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México, perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver diversos juicios electorales acumulados en la instancia local por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, relacionados con conflictos presentados por integrantes del Ayuntamiento de Cuautla en el Estado de Morelos. En el caso, la elección para la integración de este ayuntamiento se celebró en el año 2015 y una vez que estaba próximo a vencer el periodo por el cual fueron electos los integrantes de este ayuntamiento, se presentaron diversas demandas para reclamar la omisión por parte del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, sobre el pago de diversas retribuciones y dietas a las que tenían derecho los regidores y los síndicos integrantes de este ayuntamiento. Y entre este reclamo, ¿no?, sobresale o destaca la impugnación de una de las síndicas en relación a que denuncia hechos que imputa al entonces presidente municipal relacionados con violencia política en razón de género cometidos en contra de su persona. Los hechos que esta persona denuncia fueron malos tratos en general por parte del expresidente municipal. Señala que durante los primeros 3 meses de la administración no tuvo acceso siquiera a papelería o a recursos públicos, tampoco tuvo información que le fuera proporcionada por los servidores públicos del ayuntamiento, porque se enteró que había sido una instrucción del presidente municipal, el que ni siquiera le dirigían la palabra, que no le facilitaran información relacionada con los juicios en los que el ayuntamiento era parte, además de que no se le dio mobiliario para su oficina, no se le asignó personal, el cual en un principio ella pagó de su propio patrimonio, se le excluía de participar en las actividades del municipio, se le obstruía el pago ordinario y normal de sus dietas, de los viáticos y de otros gastos por comprobar derivados del ejercicio de su encargo. No se le convocaba incluso a algunas sesiones del cabildo, lo cual evidentemente afectaba la posibilidad de que ella pudiera ejercer el cargo y emitiera su voto y fijara su postura sobre los temas que se debatían en esas sesiones, ¿no? Una vez acumulados los juicios que mencionamos, el 3 de junio del año 2019 se resolvieron los juicios locales y se declararon parcialmente fundados los agravios. Se condenó al ayuntamiento a pagar las cantidades en monetario que estaban reclamando, pero sobre todo se apercibió al presidente y al entonces tesorero municipal para que dieran cumplimiento a la sentencia y se amonestó públicamente al expresidente municipal y al director de catastro del propio ayuntamiento por haber tenido por acreditados los hechos de violencia política en razón de género que denunció la actora y que se reflejaban en la obstaculización al desempeño de su cargo. Una vez que el asunto fue revocado en un primer momento por la sala regional, finalmente se determinó confirmar la condena al ayuntamiento para que hiciera el pago de estas cantidades por concepto de dietas y de otras remuneraciones, y se mantuvo la sanción que se impuso al presidente municipal por violencia política en razón de género cometida en contra de la actora. A continuación, mi compañera Nayeli va a comentar algunos datos sobre el contexto que impera en el estado de Morelos, sobre la situación de desventaja que en general viven las mujeres en el estado, cuestiones relacionadas con sus salarios y sobre todo el entorno de violencia que se vive en la entidad. Y posteriormente el licenciado Rubén nos comentará cuáles fueron las razones y los argumentos, así como los elementos de prueba que la sala regional hizo suyos y tuvo por acreditados para resolver en el sentido que lo hizo, y una breve también reflexión por parte suya para dar seguimiento a la historia del juicio, a la conclusión y destacar la relevancia del criterio, no porque sean pocos los asuntos en los que estos temas se ventilen, sino precisamente porque son muchos y cada vez son más frecuentes en el ámbito particularmente municipal. Muchas gracias.
Previo a que mi compañero Rubén exponga el fondo de la sentencia, consideramos relevante dar un contexto sobre la violencia económica de la cual muchas mujeres en México son víctimas. En esta primera lámina podemos observar que a nivel nacional, de acuerdo con el INEGI, el 82.6% de la población que es mujer y mayor de 15 años no cuenta con ingresos propios y no asiste a la escuela, lo que deja al género en clara desventaja frente al 17.4% de los hombres que están en esa misma situación. Esto también se puede comprobar al tomar en cuenta que a nivel nacional el 44.4% de las mujeres son económicamente activas, mientras que la entidad de Morelos solo lo es el 40.8% de las mujeres. En la segunda lámina se muestra cómo, aunque hace falta desagregar más los datos por parte del INEGI, desde años atrás la mujer siempre se ha encontrado en una situación de clara desventaja frente al hombre si analizamos la mediana de ingreso mensual de las mujeres económicamente ocupadas, ya sea a través de la economía formal o informal. Finalmente, en esta lámina número 3 presentamos un análisis de las servidoras públicas al observar el índice salarial de la población ocupada por sector de actividad económica, que nos permite ver que las mujeres reciben notoriamente un menor salario que los hombres, tomando en cuenta el nivel de escolaridad y el promedio de ingreso por hora trabajada. Tan solo en el año 2019 podemos ver un indicador negativo del menos 3.9, lo que quiere decir que las mujeres en ese sector ganan menos que los hombres a nivel federal. Aún quedaría pendiente esta cifra desagregada en la entidad de Morelos, pero esto nos lleva a pensar que es muy probable que la entidad se viva el mismo fenómeno de discriminación estructural y o económica. Como conclusión, estas estadísticas dejan ver que el contexto en la entidad de Morelos se adecua a la perspectiva de género con la que se dictó sentencia en este caso, que a continuación, como lo señalé previamente, mi compañero expondrá. Hola, ¿qué tal? Soy José Rubén Luna Martínez y a continuación a mí me corresponderá exponer cuáles fueron los argumentos que se sostuvieron en la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México con los cuales se tuvo por acreditada la violencia política por razón de género de un presidente municipal en el estado de Morelos en contra de la síndica del mismo ayuntamiento. Esto dentro del contexto que ya explicaron mis compañeros Nayeli y Amado. Así, en la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México se identificó que los agravios expuestos por el actor quejoso se dijeron establecer que no incurrió en violencia política por razón de género en contra de la síndica y que, por el contrario, el Tribunal Electoral Local del Estado de Morelos realizó una incorrecta valoración probatoria. Ello porque, a decir del denunciado, sí convocó a la síndica a todas las sesiones de cabildo. La afectación económica fue generalizada, esto es, que no fue exclusiva en contra de la síndica, sino que también en contra de los diversos regidores que integraban ese cuerpo edil. También señaló que nunca realizó expresiones ofensivas en contra de dicha funcionaria. Para dar respuesta a tales agravios, en primer lugar, la sentencia estableció que la controversia se analizaría con perspectiva de género, al relacionarse el asunto con la denuncia de violencia política por razón de género en contra de una mujer, esto con independencia de quien compareció a juicio fue directamente el infractor. Se identificaron las conductas denunciadas y las que declaró existentes el tribunal local, entre las que se encontraban actos dirigidos a que no se le diera información a la síndica para el desarrollo de sus actividades. Delimitados los hechos, se verificó si el análisis del tribunal local de los medios de prueba con los que tuvo por acreditar la violencia fue o no correcto. De las constancias del expediente, se pudo observar que el tribunal local tuvo que valorar las pruebas bajo un umbral flexible, derivado de todo órgano jurisdiccional, de adoptar una perspectiva de género a fin de lograr visualizar las posibles situaciones de desventaja motivadas por el sexo o género de una persona. Lo importante en este asunto precisamente radica en el terreno de la valoración probatoria, ante la dificultad en ciertos casos de poder constatar los hechos denunciados. Ello porque dentro de los hechos se encontraba la orden dada al personal del ayuntamiento para que se obstruyera el cargo de la síndica, por lo que al encontrarse en un ámbito de realización oculta, se tuvo que acudir a la comprobación de hechos indirectos para ser valorados de manera integral con otros medios de prueba. Así, la Sala Regional Ciudad de México, mediante un ejercicio reforzado y flexible de la valoración de pruebas, consideró
correcta la conclusión del tribunal local en el sentido de tener por actualizada la violencia política por razón de género, ejercida en contra de la síndica por el presidente municipal y otro funcionario del ayuntamiento. Esa conclusión se respaldó porque la valoración de pruebas se efectuó de conformidad con los deberes específicos impuestos por la Convención de Belén do Pará a los Estados parte y sus autoridades para combatir y erradicar la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Entre estos, el establecer procedimientos legales justos y eficaces para juzgar oportunamente los hechos denunciados, de tal manera que, con las pruebas del expediente y las manifestaciones de las partes, valoradas de manera conjunta, se tuvieron por actualizados los elementos que deben ser analizados para analizar si ocurre violencia política por razón de género o no. En el caso, se realizó el test de género, o conocido comúnmente con ese nombre. Ello porque, en primer lugar, se identificó que la conducta sucedió en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de la síndica a ejercer el cargo. La conducta fue perpetrada por colegas de trabajo, como lo fue el presidente municipal y diverso funcionario del ayuntamiento. Como tercer elemento, la violencia cometida en contra de la síndica fue de tipo verbal, psicológica y simbólica, al menoscabar y pretender anular su presencia en un cargo político e impidió el ejercicio efectivo de sus funciones como síndica del ayuntamiento. Como otro de los elementos, quedó de manifiesto que se denostó a la síndica con actitudes y expresiones ofensivas, así como la obstaculización de su cargo en razón, efectivamente, de su género. Por lo anterior, se desestimaron los agravios y se confirmó la sentencia del tribunal local. En conclusión, debemos reflexionar y poner especial atención en que las conductas de violencia política por razón de género es una situación recurrente en los ayuntamientos. Para muestra es que varios de los criterios que ha forjado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente han tenido su génesis en esos dichos cuerpos colegiados. En atención a ello, debemos considerar tal vez mecanismos no solamente a sancionar y reparar las violaciones reclamadas, sino también invitar a las autoridades respectivas a generar políticas de prevención. Esperamos que no hayamos excedido el tiempo concedido para esta exposición y agradecemos de antemano su atención. Muchas gracias.